Bueno, llegamos al tramo final, la parte 4. Acá en esta parte, recuerden que hemos analizado los versículos de la parte 1, 2 y 3, y en esta vamos a hacer conclusiones, van a encontrar hipótesis y muchas preguntas que les voy a hacer a ustedes, para que ustedes se las repiensen. Y si quieren compartirme sus conclusiones, hacerme preguntas a mí o corregirme errores, que seguramente tuve varios, ahí está mi número de contacto. Vamos a ver lo que analizamos en el segundo sello, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan que en ese sello nosotros íbamos haciendo un paralelismo entre los evangelios? Y vimos que esos textos iban totalmente de la mano, paralelos me refiero, ¿no es cierto? Mateo 24, 6, 7 con Marcos 13, 7 y Lucas 21 del 9 al 10. Ese paralelismo nos da luz sobre el primer sello. ¿Por qué? Porque ahora estamos retrocediendo. ¿Saben por qué estamos retrocediendo? Porque yo al segundo, tercero, cuarto y quinto sello le agregué cuál era el espíritu que acompañaba cada uno de esos sellos, que era el espíritu de muerte, espíritu de persecución, espíritu de hambre. Bueno, vamos a ver cuál sería el espíritu número 1, que yo lo dejé con un signo de pregunta. Fíjense lo que dice si volvemos. Recuerden que estábamos en el sello 2, Mateo 24, 6, 7. Bueno, ¿qué dice antes de Mateo 24, 6, 7? Leamos 24, 4 al 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En Marcos dice algo similar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y Lucas, fíjese, que también dice algo muy similar. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Recuerdan que Israel, cuando Jesús vino, en realidad el pueblo judío no recibió a Jesucristo. Y él dijo que no lo recibían a él, que venía en nombre del Padre, y cuando venga otro en el nombre de otra persona lo iban a recibir. Seguro lo iban a recibir. Bueno, a mi entender es probable que estemos hablando el primer sello no de Jesucristo como muchos creen, que es Jesucristo el que viene en ese caballo blanco. ¿Qué les escribí yo acá en esta imagen? La respuesta a cuál es el espíritu del primer sello del Apocalipsis es espíritu de engaño. La semana de 70 de Daniel va a comenzar con espíritu de engaño. ¿Pero acaso es bíblico un supuesto espíritu de engaño? ¿Lo podemos encontrar en la Biblia? ¿Ustedes qué creen? Los que la han leído toda. Al final de los tiempos, ¿habrá un espíritu de engaño? ¿Existen ejemplos de espíritus de engaño antes de la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Es Jesucristo el jinete de ese caballo blanco? Veamos otro testigo, como yo lo llamo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces será revelado el inicuo, con poderes y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Ahí estamos hablando del final de los tiempos, según Pablo. Dios les envía una fuerza de extravío. Eso dice en la versión BTX. Fíjense que le puse una imagen con una personita de la cual no sabemos quién es, o de un espíritu que no sabemos qué es todavía. ¿Qué dice en Apocalipsis 13:11? Vi también otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Recuerden que estoy resumiendo. Del 13:11 al 13:14. Y obra grandes prodigios de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales. Seguimos viendo tiempos de engaño. Ahora entonces la pregunta es, ¿quién es ese famoso inicuo? ¿Quién es esa bestia de 2 cuernos? ¿Son lo mismo? ¿Cuándo comenzará a operar? ¿Qué dijeron los profetas al respecto? Bueno, leemos a Daniel 9:26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
todo parece indicar que el inicuo o la bestia de dos cuernos no son lo mismo. El inicuo es un falso mesías, es decir, una persona. Sin embargo, la bestia es un imperio, un sistema, un poder, como lo quieran llamar, o un sistema que no sale de las aguas, sino de la tierra, porque lo dice. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un rato? Que sale de la tierra. A eso les puse, ¿se recuerdan esa recta donde yo agregué los 7 años, los dividí en tribulación y gran tribulación, les puse los días que decían en Daniel y en el libro de Apocalipsis? Bueno, ahí les marco bien a qué hago referencia. Fíjense si pueden ver. Para los que tienen capacidad disminuida de visión o son ciegos, les cuento que le hice un indicador hacia esa semana 70 de tribulación y gran tribulación, y ahí les puse un príncipe que ha de venir por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Bueno, ese que hablábamos, el inicuo, para mí es el anticristo. Y veamos qué dice en 1 Reyes 22:20, porque esto también nos revela mucho. 1 Reyes del 22:20 al 22:23, versión Reina Valera 1960. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Fíjense, Jehová Dios preguntándole a seres que estaban en su presencia. Y dice en Reyes 22:21, y salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, entonces, como conclusión, primer análisis, primer sello, espíritu de engaño. Y el inicuo es el anticristo. El espíritu de engaño, recordemos que en 6:1 decía: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, no una espada de 2 filos, un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, hasta aquí, ¿qué podemos decir al respecto? Que esto que acabamos de concluir en la página anterior es contraproducente para muchos hermanos, pero es solo una conclusión en base al análisis realizado. Obviamente puedo estar equivocado. La intención de este estudio no es desmoralizar, descalificar o alarmar a los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor, todo lo contrario. El autor de este análisis no se propone como profeta, lo dije hace un rato, ni como iluminado. Este estudio no está basado en sueños, revelaciones ni visiones, sino basado en el amor al Dios de Israel, en base a oración y ayuno y en base a estudio bíblico. ¿Es este análisis la verdad sobre los tiempos finales? Esto solo lo sabe el Dios Todopoderoso y puede enseñárselo a usted que llegó hasta aquí. ¿Cómo? Pida al Shaddai que le revele si perdió el tiempo leyendo esto o todo lo contrario. Sea este estudio correcto o no, igualmente la venida del Hijo de Dios es inminente y Él no retrasa su venida. Lo hará cuando sea el momento determinado por Él, Padre. Lo que viene en este estudio quizás sea más molesto que lo que hemos ya concluido. Piense si realmente desea seguir leyendo o escuchándome, los que estén escuchando mi voz. En la mayoría de las páginas está mi número de contacto para consultas. ¿Que dónde queda Neuquén? Bueno, ahí les puse un mapa. Queda en la República Argentina. Es una provincia, le llamamos acá. Una provincia chiquita con una población escasa,